El siguiente programa educativo y cultural contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A continuación, le presentamos la reposición de un programa de archivo de RCR 750 AM. RCR presenta Cine Estrés, una producción nacional independiente de Verónica Oliveros, certificado número 28670, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Llegó la hora del cafecito o el té. Vamos a desconectarnos por una hora de las cosas negativas. Encuentre soluciones, datos y sugerencias para sus inquietudes y recomendaciones culturales para su esparcimiento. Así comienza Cine Estrés, la revista radial de RCR, con Verónica Oliveros. Cada vez que escucho el tema, adoro a Tony Escobar, definitivamente. Bueno, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia, oyentes e internautas. Así es, sean bienvenidos a esta hora en la cual nos encontraremos desconectados de aquellas cosas que nos agobian. Que si está trancado el centro, que si el metro esta mañana no abrió en Zoológico. Vamos a tomar el cafecito, el tecito, pues, y así comienza Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio. Quienes hacen posible este espacio: en la dirección general de la estación, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Willy Zarcaya; en la producción, Juliet Córdoba; en los controles, César González; y quien les habla, Verónica Oliveros. ¿Cómo se comunican ustedes con nosotros? En principio ya tenemos abierto por acá el sistema de mensajería de texto, el Dilo. Aquí pueden enviar un mensaje al número 3456. Recuerden que este mensaje tiene un costo de $1 más básico más IVA. El Twitter de la emisora, @RCR750. Y un saludo a Hiroshima. Acompáñame aquí a saludar agitando nuestra mano. Así es, a todas aquellas personas que nos están viendo dentro y fuera de nuestras fronteras por la señal de rcr.tv, la radio que se ve, y también por Periscope en la cuenta RCR750. Bueno, tengo una noticia bien interesante desde lo que nos atañe en esta revista que es cultural y educativa, y es que Francia rinde homenaje al arte cinético en Venezuela. Esta es una nota del nacional.com. La Embajada de Francia presentará en el Museo de Arte Contemporáneo acá en Caracas, el Museo Armando Reverón, una exposición titulada Homenaje al arte cinético de Venezuela y Francia, en la que participarán los artistas Juvenal Ravelo y Daniel Suárez. Estos creadores también pintarán un mural en el que admitirán la participación de los ciudadanos en un espacio que dispondrá ese centro cultural. Si usted tiene esas inquietudes cinéticas, bueno, vaya a acompañar para hacer ese mural. Todavía no se ha determinado la fecha de esta actividad, pero voy a estar muy pendiente, por supuesto, para hacérselo saber. Otra de las iniciativas previstas por la Delegación Diplomática para el primer trimestre es la 5ª edición del Concurso Nacional de Cortometrajes a Corto Plazo, que estará dedicado al cineasta Diego Rizquez, a quien el embajador de Francia en Venezuela, Romain Nadal, se refirió en estos términos. Es un maestro venezolano que falleció hace unos días y participó en el Festival de Cannes, cuya obra es admirada no solamente en Venezuela, sino en Francia y muchos países del mundo. Ciertamente, para aquellas personas que no estaban en conocimiento, en el mes de enero falleció pues nuestro cineasta Diego Rizquez. Este certamen se realizará en marzo y el vencedor viajará al Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse, esta muestra pues a la que han ido ya grandes o ganadores anteriores de este concurso. Mañana, a partir de las 10 de la mañana, se efectuará el conversatorio Noche de Ideas. Esto es en el Impact Hub en Altamira, donde se debatirá sobre el imaginario democrático y en el que estarán presentes profesores de universidades parisinas como Olivier Capañón, Olivier Daben, Patrice Vermeren y François Delprat, quienes intercambiarán ideas con Gerardo Blait y Francisco Garcés por Venezuela. Bueno, aunque no quiso dar detalles, el embajador Nadal anunció que se encuentran preparando un montaje en español de Los Miserables para fin de año. Uy, hay que contactar a la gente de la embajada, Juliet, porque ciertamente tienen una
una programación bien interesante. La Embajada de Francia también prevé un concurso de talentos musicales, audiovisuales y literarios, así como de cómics y tecnologías de la comunicación para jóvenes venezolanos de hasta 30 años de edad. Hay que estar muy pendientes. También tienen prevista la realización del tradicional Festival de Cine Francés 2018, del que por estos días, bueno, se afinan los detalles. Por supuesto, estaremos muy pendientes para hacerles llegar todas estas notas informativas, pero muy importante todo lo que se va a hacer en este primer trimestre. Bien, iniciamos pues nuestra tarde de hoy, esta tarde donde siempre nos gusta tener soluciones para aquellas eventualidades, aquellas formas de crianza, aquello acompañamiento en la enseñanza-aprendizaje, no solamente en nuestras casas, sino también en las escuelas. Y para ello nos visita la doctora Hiroshima Palacios, amiga de esta casa, amiga muy querida. Y bueno, por supuesto, con su emprendimiento, su empresa PH Servicio Académico. Les cuento, PH Servicio Académico es una organización que brinda servicio educativo de calidad y cuentan con personal altamente calificado y con gran experiencia en el área para combinar las técnicas del coaching, la programación neurolingüística y los procesos de aprendizaje. Su objetivo es acompañar con asesorías académicas a los estudiantes con deficiencias de aprendizaje en los diferentes niveles del sistema educativo para que aprendan de manera significativa. Ya hemos conversado en anteriores oportunidades con Hiroshima y ella nos comenta pues que estamos hablando desde el preescolar o básicamente desde primaria hasta incluso la universidad. Les cuento un poco de Hiroshima. Ella es bachiller docente, licenciada en Educación Mención Ciencias Pedagógicas de la UCAP, especialista en Psicología Cognitiva, tiene diplomado de formación en docencia universitaria, es doctora en Educación de la UPEL, está también, tiene el diplomado en Coaching Ontológico y operador de PNL en la Unión UPEL UNESCO. Es profesora de la Universidad Pedagógica Experimental Libertadora en la Cátedra de Psicología Especial y Aplicada. También es facilitadora de talleres de desarrollo cognitivo, teorías del aprendizaje, metodología de la investigación, investigación-acción, entre otros. También es coautora del libro Teorías Vigentes sobre el desarrollo humano. Hiroshima, como siempre, es un placer darte la bienvenida acá a Sin Estrés. Gracias, Verónica. Buenas tardes. También es un placer estar nuevamente por aquí, sobre todo con un tema, ¿verdad?, que ocupa bastante a los docentes y a los representantes en la actualidad. Y es con respecto a ese aprendizaje. Ya bien lo decías tú, ¿verdad? Ese acompañamiento que se hace desde PH Servicio Educativo a los estudiantes, y la preocupación en un principio era por las deficiencias, ¿verdad? Las deficiencias a nivel de aprendizaje. Bueno, pero no generalmente lo que es lectura y escritura es lo que más preocupa, ¿no? Y matemáticas probablemente. A lo mejor que el niño no quiere hacer las tareas, no se siente a gusto en el colegio. Todas esas dificultades que estamos viendo que complican ese proceso de aprendizaje. Claro, pero resulta que nos hemos dado cuenta que no es solamente deficiencia, que también está el estudiante que quiere aumentar, que quiere mejorar su manera de estudiar. Y que se fastidia a lo mejor con lo que está viendo y necesita innovación también. Además de eso, es que siente que sí estudia, a lo mejor su nivel de rendimiento es bueno, pero no es excelente. Okay. Y entonces se encuentra tanto el estudiante, porque es una situación expresada por estudiantes, como por representantes que dicen incluso que no podemos salir porque tiene que estudiar, no quiere ir a casa de la abuela que tenemos tal cosa porque tiene que estudiar, o por ejemplo, estudia y el rendimiento que tiene como que no va consono con eso. Y lo vemos ahorita incluso con todas las 1500 formas que hay, entre comillas, de recuperación de nota, de reparación. Sin embargo, ese muchacho que todavía en julio se queda para presentar en septiembre, y de alguna manera siente también esa culpa de que toda la familia tiene que ver cómo utiliza sus vacaciones de la mejor forma, sino que tienen que estar pues estudiando con el muchacho. Exacto, entonces la cuestión no es el estudiar en sí, la cantidad de horas, sino de qué manera ese estudiante está llevando a cabo su tarea. Así es. Ya lo decía, mencionabas, para que sea significativo. Resulta que entonces también nosotros tenemos que ser estratégicos a la hora de estudiar. O sea, la idea del acompañamiento en PH, servicio educativo, es guiar, orientar, acompañar al estudiante para que él logre ser independiente. O sea, no es que él va a hacer un resumen, no es que él va a hacer un gráfico porque se lo mandaron,
sino que él está consciente que ese resumen, ese esquema, ese mapa es lo que él necesita para aprender una información y que no es diferente. Que no es una asignación, no es una tarea, es algo que yo quiero hacer porque sé que me sirve. Porque sé que eso me funciona. Entonces ya él puede, ¿verdad? Está conociendo todas estas estrategias, ya él puede decir, yo voy a estudiar matemática, debo hacer esto. Yo necesito estudiar ciencia, tengo que hacer esto. O sea, ya él ha probado todas estas estrategias y decide de manera consciente cuál es la que necesita. Y ahí radica realmente lo innovador de PH Servicio Académico, porque estamos hablando de que no es ayudarlo a que salga bien en las materias per se, es decir, ayudarlo a explicarle matemática o explicarle algún área, sino darle las herramientas desde la programación neurolingüística y desde el acompañamiento para que sea él mismo quien descubra que sí tiene ese potencial para aprender. Exacto, porque realmente ese es el objetivo, que sea el propio estudiante quien gestione su proceso de aprendizaje. Entonces él ya sabe que él ha probado, él ha utilizado las diferentes estrategias, sabe que todas las asignaturas no se estudian de la misma manera, pero ya él puede decidir, a diferencia de cuando dice, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué saliste mal? ¿Qué piensas tú? Bueno, pero es que eso es lo que me mandaron, o es que toda la vida lo he hecho así. O sea, ese no es un argumento, ya ese argumento tenemos que dejarlo de lado. Es impresionante, a veces creen los papás que dicen, bueno, pero es que el muchacho tiene a lo mejor alguna deficiencia, como bien lo decías, y es que no le entra la materia, y a veces es un toque que pasa tan desapercibido que es incluso no comprender las instrucciones. Correcto. Tener dificultades en la lectura. Correcto. Porque resulta ser que muchas veces como padres también caemos en ese error y de decirle, vas a hacer tal cosa porque eso me funcionaba a mí. Y ok, a lo mejor es verdad, a lo mejor al papá, a la mamá eso le funcionaba, pero no quiere decir que al muchacho le funcione. Así es. Por eso es que hay que revisar cómo empezamos nuestro trabajo. Se hace un diagnóstico, ¿verdad? A ver, indagar cuál es la manera que tiene el estudiante para llevar a cabo, pues, repito, no todas las materias se estudian de la misma manera, entonces se hace un diagnóstico. En función de ese diagnóstico, ¿verdad?, que ahí se maneja, pues, cuál es el canal de aprendizaje que el estudiante utiliza con preferencia. No quiere decir que porque ese va a ser el único que va a utilizar, sino que, bueno, ahí determinamos que le es más sencillo llegar por ahí. Si es visual, si es auditivo, es kinestésico, se trabajan todos esos canales. El que no está desarrollado, pues le damos ejercicios para que él pueda desarrollarlo y a la hora de sus clases que él los ponga en práctica. Porque él tiene que estar atento en clase también en qué canal está el profesor, para entonces ir buscando, ok, el profesor hizo énfasis aquí, dijo esto, hizo esto, tal cosa, y ahí por allí se canaliza. Bueno, se me acaba de ocurrir justamente, Hiroshima, pero de eso vamos a hablar al regreso, que nos toca ir al corte, es justamente que a lo mejor ese servicio académico también puede ser llevado a los docentes, porque a lo mejor hay un docente que tiene una forma de dar la clase y no la cambia y no se da cuenta que está dejando por fuera a lo mejor otros canales de comunicación. De hecho, es algo que nosotros en el Pedagógico de Caracas, en la formación docente, hacemos mucho énfasis en nuestros estudiantes. Miren, hay muchachos que aprenden más rápido con el ejemplo, otros con la sola explicación y otros que necesitan la lámina o la imagen en la pizarra. Ahí estamos trabajando los 3 canales de comunicación. Entonces, al regreso vamos a hablar un poco de esos canales para ver también nuestros oyentes que vayan viendo, yo como que soy auditivo, ¿no? Yo como que soy visual. Yo definitivamente soy kinestésico. Así es. Entonces vamos a verlo. Ya venimos. Ya regresamos con más de Sin Estrés, su revista en RCR. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso.
Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscópica y reemplazos articulares. Policlínica Metropolitana 0414-305-8176 y www.ucamd.com.be. Unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Hacemos un alto en la rutina, a respirar y disfrutar. Estás en Sin Estrés. Así es, estamos de regreso acá en Sin Estrés. Por acá tengo un servicio público. Yo sé que me había puesto los lentes para algo, pero bueno. Eduardo Fernández nos dice, necesita con carácter de urgencia guantes, gasas, adhesivos y vendas. Si podemos ayudar a Eduardo, el número telefónico tienen un fijo, es el 0212-861-9088. Guantes, gasas, adhesivos y vendas. También tienen un número celular 0416-925-4060. Bien, estamos acá conversando con la doctora Hiroshima Palacios de PH Servicio Académico, justamente de ese acompañamiento, de ese diagnóstico, de ese darse cuenta cuál es la mejor manera que tengo yo para aprender, yo digo con esa H intercalada, como absorber esos aprendizajes en la escuela, en el liceo, en la universidad. Pero estábamos hablando antes de irnos al corte, eso que lo hemos comentado en otras ocasiones, pero creo que no lo hemos explicado con detenimiento, y es qué son eso de los canales de comunicación. ¿Cómo es eso de que, por ejemplo, a lo mejor nuestros abuelos que están escuchando, nuestros papás dirán, bueno, pero ¿qué canales de comunicación? Uno se sentaba en la escuela, el maestro habla y uno copia. Claro, efectivamente se llama canales de comunicación, que en este caso también de aprendizaje es cuál es el sentido preponderante del estudiante para captar la información. Así es. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta cuál es el canal que predomina en nosotros? Por ejemplo, si es el canal visual, es aquella persona que todo lo que ve, ¿verdad?, lo fija. Su memoria lo fija. Puede ser un lugar, puede ser caras de personas, o puede ser, si estamos hablando del aula de clase, la información que el estudiante ve. Él la va a archivar. ¿Qué pasa? Que puede darse el caso que va a un sitio y dice, yo he venido para acá, pero no sé a qué, no sé con quién. ¿Por qué? Porque él en su mente grabó esa imagen de ese lugar o la cara de una persona. Una persona que tiene preponderancia con el canal auditivo es la persona que guarda en su memoria los sonidos. Entonces, volvemos al aula de clase, la explicación que está dando el profesor, que está dando un compañero, los sonidos en su vida cotidiana, pues ahí viene fulano de tal porque las llaves suenan así, esa es la corneta de fulano, y a lo mejor pues no es ni siquiera la hora en que llega, pero ya él tiene ese sonido archivado. De igual modo, el kinestésico, que tiene que ver con los otros sentidos, ¿verdad? Y también el movimiento. Entonces, una persona es necesario que identifique en qué canal se mueve más. ¿Por qué? Bueno, porque puede ser que esté empleando una estrategia de aprendizaje que no vaya acorde o de acuerdo al canal que él usa mayoritariamente. Puede ser, él sale en un examen mal y a modo de reflexión dice, no puede ser, ¿cómo es posible que yo estudié y que haya salido de esta manera? Y decide grabar la clase. Resulta que no es auditivo y graba la clase y de verdad la oye y todo el mundo cree que está escuchando música y él está escuchando la clase.
viene una nueva evaluación y nuevamente sale mal. ¿Qué va a decir? Aparte que es frustrante. Exacto, pero ¿qué va a decir? Y va a encontrar quien lo apoye con eso. Entonces el profesor la tiene agarrada conmigo. Porque ustedes vieron que oye, sí, ¿verdad que tú te la pasas escuchando y grabas todas las clases y sale mal? Pues a lo mejor él no sabe que no es auditivo. Y lo que oye, pues no lo va a guardar. Entonces esa es la razón principal porque debemos conocer en cuál canal nos movemos. Y tú mencionabas, disculpa, tú mencionabas que también el docente, porque el docente, por supuesto, ¿qué debe hacer? En su clase, utilizar los 3 canales. Correcto. De manera tal que el que es visual se llevó una imagen, se llevó algo que el profesor escribió, ¿verdad? El que es auditivo se lleva la explicación y el que es kinestésico lo que hizo. A lo mejor, bueno, vamos a hacer una actividad, un ejercicio. Él se va a llevar, cada uno se va a llevar algo. Si el docente se mueve en un solo canal, está el riesgo, ¿verdad? Que si él se mueve nada más en el auditivo, el que es visual, ¿qué hicieron hoy en clase? Nada. Y va a pensar y lo va a decir, me hubiese quedado en mi casa porque hoy no hicimos nada. Y resulta que es que ese nada implica que no se hizo nada en el canal donde él se mueve. Claro, y los papás también se sienten con la angustia de decir, ¿cómo vas a decirme que no hiciste nada cuando estuviste desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde en la escuela? Ahí, tuviste que haber hecho algo. Claro, claro. Y entonces es precisamente que también los padres deberían tener conocimiento de esto, porque hay padres que me lo han manifestado. Cuando le hacemos ese test y sale bajo, volvemos al ejemplo del auditivo, 10 o 15%, dice, realmente es sordo. Porque le dicen 1000 veces le he dicho, tienes que hacer, tienes que recoger, arreglar aquí los juguetes y bueno, yo le hablo y no me oye. Y es que no es intencional, realmente es que él no está escuchando, porque él está en otro canal y él se le queda viendo, sí, ya lo voy a recoger y no lo hace. Claro, son kinestésicos, usted le pone la correa en el pomo de la puerta y va a recoger rápido. Claro, pero entonces la idea es que en este caso, el papá o la mamá se ahorre las 1000 veces y con una sola vez, bueno, no le hace un cartel bien grande, a tal hora todo recogido, o sea, ya ahí hay un entendimiento. Exacto, ya estamos sabiendo qué canal utilizar para la mejor comunicación. Correcto, eso es sumamente importante. Entonces, cuando vamos a la clase también, una vez que el estudiante identifica en qué canal se mueve con predilección, pues por allí van a ir las estrategias que él va a utilizar, tanto en el aula de clase como posteriormente para estudiar. Como dije al principio, lo va a hacer de manera consciente. Y eso aplica, amigos docentes que nos están escuchando, incluso en el nivel universitario. Vemos profesores que tienen 3 horas de clase y las 3 horas están sentados en el escritorio echando cuentos. Todo el estudiante auditivo va a estar encantado con la charla y va a sentirla muy nutritiva. Pero el kinestésico, el visual, se van a aburrir, no van a prestar atención, van, por supuesto, a sacar el teléfono escondidito. Es decir, vamos a perder la atención si no utilizamos esos 3 canales. Es importante entonces que haya movimiento, que el profesor se pare, que camine, que dé ejemplos, que a lo mejor esto teóricamente tiene un significado, pero que a lo mejor es muy profundo o está muy arriba a nivel de técnica, pero con un ejemplo sencillo. Esto que usted hace todos los días, cuando prende el carro, por ejemplo, es bueno, no voy a decir aquí nada de física porque me puedo meter en un problema. Sí, claro, pero la asociación. La asociación y sobre todo que pueda hacer su transferencia a la cotidianidad. Así es. O sea, realmente eso es lo que va a ser significativo. Y nos damos cuenta, aquí te pregunto, porque es una percepción que tengo yo, tú que estás haciendo los test a los clientes que van, ¿el venezolano es más kinestésico que otra cosa? O sea, ¿sentimos así? ¿O es algo, yo digo por el movimiento, lo dinámico, el aprender haciendo? Es más fácil como que no me digas la dirección, llévame y ya yo sé llegar, ¿no? Sí, realmente hay mayor porcentaje entre visual y kinestésico. El auditivo es más complicado. Sí, por lo general el kinestésico está en un porcentaje, no digamos que bajo, pero sí, realmente más alto está el visual y el kinestésico. Y ahí podemos decir a los docentes que nos escuchan que es muy importante entonces tener estrategias que impliquen la acción.
la actividad. Claro, que no es solo copiar dictado, que dicen es que el niño no presta atención, y a lo mejor no estás llegando a su canal. Eso es básico y fundamental. Eso es fundamental. Y una de las cosas que PH Servicio Académico trae ahorita son talleres para los docentes, donde manejamos esas estrategias que el docente las conoce, pero se la estamos presentando de una manera tal que realmente vea cómo debemos nosotros actuar en el aula de clase para llegarle al estudiante. Bueno, mira, nuestra amiga Yaneguía aquí desde Madrid nos dice, una gran herramienta para el docente es conocer la programación neurolingüística. Saludos y cariños de Madrid. Gracias, Janet. Como no, siempre ella muy pendiente. Por allá ya es tarde. Por allá es tardecito. Sí. Bueno, y en esta onda educativa, nuestra querida amiga Ilenia Mundarain también nos manda una imagen, como ya es costumbre. Cada tarde nos dice, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Realmente, y ahorita en estos momentos nos damos cuenta la gran importancia que tiene la educación. O sea, realmente debemos hacer un esfuerzo, tanto padres como docentes, en preparar que nuestros muchachos realmente tengan una educación de calidad, una formación excelente. Y que es cuesta arriba, Hiroshima. En estos días leí algo en un Twitter que era muy cierto. Y es que esos 700.000 bolívares tan discutidos que tenemos ahorita, ¿por qué no se le da como incentivo a los estudiantes universitarios? Claro. Para que tengan igualmente, porque tienen necesidad del transporte, de la alimentación, pero tienen un incentivo para completar y ser profesionales, probablemente porque a determinado sector del país no le interesa que haya profesionales. Claro, y precisamente sabemos que la educación es lo que nos va a permitir esa movilidad. O sea, estamos acostumbrados, tú y yo, que nos formamos en otro momento, pues eso era lo que permitía la movilidad social. Entonces, cuando hablaba de ese esfuerzo que tenemos que hacer padres y representantes docentes, es por buscar calidad, por buscar excelencia, por esa formación que sea así, no la mediocridad. Y es que a la larga, más allá de los bienes materiales, lo que vamos a dejarle a nuestros hijos es ese legado educativo. Claro. Y sobre todo, esas herramientas para que se valgan por sí mismos en cualquier campo. Correcto. Entonces, bueno, al regreso vamos a hablar un poco más de esas estrategias que desde casa ya pueden utilizar los papás. Hay una muy buena que la acabas de decir justamente con chequear. Si el niño definitivamente no me presta atención cuando le digo 1000 veces que arregle el cuarto, vamos a probar con un cartelito que diga aquí está el cuarto recogido a tal hora. A ver qué pasa. Esa es una buena estrategia. Al regreso pues seguimos, por supuesto, conversando con la doctora Hiroshima Palacios de PH Servicio Académico. Ya venimos. Vaya por un cafecito o un té, que en pocos minutos regresa Sin Estrés. Son las 3:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Tú y yo venimos de dos puntos de partida diferentes y confluimos en el mismo lugar. ¿Cómo así? Tú arrancaste por derechos humanos y llegaste a la defensa del ambiente. Yo arranqué por la defensa del ambiente y terminé en la defensa de los derechos humanos. Bueno, es que para mí en algún punto fue evidente que no se podían defender los derechos de las personas si no nos posicionábamos primero en un entorno sano. Claro, ¿y cuáles son algunos de los derechos humanos más obvios? Bueno, agua, comida, salud, vivienda, libertad. Es muy evidente que resulta imposible que eso ocurra si no cuidamos el ecosistema en el que vivimos. El agua sale de los bosques, la comida del suelo. La salud solo ocurre si no hay contaminación. Y la vivienda digna no procede en lugares desagradables, vulnerables o desastrosos. ¿Cómo fue la transición en tu caso? Cuando yo empecé, a mí solo me gustaba la naturaleza. Era un poco misántropo. Mi meta era proteger a la naturaleza del humano malvado que la quería destruir. Bueno,
Eso es algo muy común. Ese momento en que te das cuenta es de que hay gente mala. Exacto, entonces hay que proteger a la delicada y bella naturaleza del monstruo humano. Pero resulta que cuando uno se pone serio con el tema y estudia la teoría ecológica, llegas a la conclusión de que lo que los humanos llamamos maldad no es más que un comportamiento básico de todos los animales que se llama competencia. Ajá, agarrar recursos para ti y quitárselos a tus competidores. Precisamente, cuando te das cuenta de eso, entiendes que la base de la protección de la naturaleza está en trabajar con los humanos. Y por eso llegaste a derechos humanos. Sí, es un hecho claro, las sociedades con mayores injusticias son las que menos conservan la naturaleza. ¿Pero por qué crees tú eso? Muchas razones. Una es económica, por ejemplo, donde no hay justicia tampoco se cumplen las leyes ambientales. Sin justicia no hay equidad económica, y entonces la naturaleza tiene que suplir el exceso de los que consumen en exceso. Y también tiene que satisfacer las necesidades del pobre, que al no tener recursos técnicos explota la naturaleza de forma muy ineficiente. Otra cosa es que una sociedad que está constantemente en emergencia no tiene el tema ambiental como prioridad. Lógico, y una sociedad sin derecho a la educación no entiende la naturaleza y en consecuencia no la respeta ni la ama. La falta de derechos humanos y la falta de derechos ambientales hacen un círculo vicioso donde una alimenta a la otra. Así es, y ese fue un entendimiento al que no solo llegué yo, todo el movimiento ambientalista pasó por ese mismo viaje. Primero odiaba al humano y ahora lo entiende como un aliado. Y también el objeto de su protección, porque todos somos animales en peligro. Exactamente, el movimiento ecologista sufrió un quiebre filosófico positivo cuando aceptó al humano dentro de la naturaleza que quería proteger. Bueno, como le ocurrió al movimiento de derechos humanos cuando entendió que un ecosistema sano es precondición para todos los demás derechos. No por nada, 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU tienen que ver con la protección ambiental. O sea, que en el contexto venezolano, que está tan complicado ahora, la protección del ambiente no es un lujo, es parte fundamental de la construcción de una república con justicia, como la que todos queremos. Así es, porque ocurre algo fundamental. Las personas que son capaces de respetar a organismos tan diferentes como animales y plantas pueden respetar mucho más fácilmente a los demás humanos. Finalmente, es lo que queremos, un país donde todos nos respetemos. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En el restaurante El Budar de la India puedes saborear y deleitar las multisápidas arepas con el relleno que tú prefieras y un refrescante batido de frutas frescas. Ah, y de las sopas y hervidos, ni hablar. Avenida Páez, El Paraíso, frente a las quintas aéreas. Restaurante El Budar de la India. Deleita tu paladar. Hay distintas formas de entender el mundo que nos ha tocado vivir. Y en RCR se las exponemos día a día. Tratamos de entender y explicar los hechos que se convierten en noticia. Con ímpetu pero sin gritar, porque la realidad no se puede tapar. En una Venezuela que cuenta con su constitución y un marco legal, pero que el gobierno viola a diario, dejándonos a todos en el desamparo. Con pluralidad y respeto, porque todos somos venezolanos. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí, donde todos nos encontramos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. A tomar papel y lápiz, buscando soluciones. Seguimos en Sin Estrés. Así es, estamos de regreso acá en Sin Estrés. Como les digo yo, tomen papel y lápiz porque por supuesto vamos a dar unas cuantas estrategias que ya desde casa podemos ir notando esas diferencias. Si realmente esto que yo estoy ahora implementando con mi hijo, con mi nieto, con mi sobrino, con mi estudiante, pues está sirviendo porque es por allí por donde vamos entonces a lograr el interés, sobre todo del muchacho por aprender, porque es que es muy importante. A veces es la imposición
lo que molesta muchísimo al niño, y no, pero es que tienes que sacar buena nota. Y lo rechaza. Tienes que aprobar la materia. Ya sé, tienes que, es una espada de Damocles sobre la cabeza. Y para conversar acerca de esto, estamos justamente con la doctora Hiroshima Palacios de PH Servicio Académico, hablando de esa calidad que requerimos y necesitamos para sacar a Venezuela adelante desde la educación. Claro. Bien, podría ser un ejercicio, ¿verdad? Si es en casa, mamá, papá, abuela, tío, quien esté con el muchacho, pues decir, incluso puede ser con un programa que esté viendo, un personaje. Entonces, ¿qué es lo que le llama la atención? Ya cuando él describe dirá, tiene la voz así. Si él dice, es que él tiene la voz muy chillona, ya me está diciendo que es auditivo. O se fija, es que tiene los ojos de tal forma, es que hizo esto, a lo mejor está vestido de tal manera, tenía un rotico en el pantalón, qué sé yo, ya ahí está diciendo que es visual. Con esa descripción ya uno puede identificar y generaliza. Oye, tú viste a las noticias, oye, mira la periodista que está diciendo no sé qué más, y que te describa todo y ya te va diciendo cuál es el canal. Mueve mucho las manos, mueve mucho el cabello, cruza las piernas, mueve la silla. Te ya gusta eso tocar a las personas. Ajá. Entonces ya eso te va diciendo cuál es el canal que maneja de manera preponderante. Además que lo estamos haciendo como un juego, no lo está viendo como una tarea, no está viendo como que, cónchale, me están poniendo un ejercicio. No, vamos a hacerlo en la cotidianidad. Exacto. Y entonces, claro, si ya hay con varias descripciones que me haga de varias situaciones, ya yo identifico cuál es el canal, entonces por ahí lo puedo orientar acerca de qué debe hacer para estudiar, porque eso es sumamente importante, y llevarlo entonces que él sea consciente, porque a lo mejor el muchacho tampoco sabe cuál es el canal que domina en él. Una cuestión muy importante en PH Servicio Académico es el compromiso del estudiante, o sea, él es quien tiene que establecer ese compromiso, como dije, de manera consciente para mejorar. Porque yo no voy a mejorar porque mi mamá me dijo, porque quiere, no sé qué más, pero sino que tiene que ser a nivel Eso que estás diciendo es sumamente importante, porque sobre todo si es un niño de primaria, incluso de bachillerato, que está por supuesto bajo el cobijo todavía de sus padres, los papás tienen esa meta. Yo quiero que el chamo sea exitoso en el año escolar, pero usted me lo prepara. Ya va, pero es que es lo mismo que llevar a una persona que tiene una adicción a la rehabilitación en contra de su voluntad. Claro. Mientras que la persona no esté consciente y no quiera cambiar, no podemos, o sea, todo el esfuerzo que hagamos va a ser en vano. Claro, y entonces fíjate que como decíamos, puede él querer cambiar porque ciertamente su rendimiento es muy bajo, pero puede querer cambiar porque el rendimiento que tiene considera que no está acorde con el esfuerzo que hace. Y ese esfuerzo a lo mejor es porque está equivocada en la manera, en las estrategias, en la forma en que lo hace. Entonces, el estudiante universitario que también cuando va dice, no puede ser, una chica que es estudiante de odontología, y ella me decía, yo no salgo, yo lo que hago es estudiar y escribo, o sea, de verdad que ella me lo llevó y era impresionante, pero estaba empleando la estrategia equivocada. Entonces, ahí ya está el deseo de parte de ella de cambiar, y por supuesto entonces el compromiso en abrirme a hacer otras cosas, porque tampoco hay también quien se ancla en que toda la vida he hecho esto. Qué importante es conocer qué estrategia es la que mejor nos acompaña en el proceso de aprendizaje, porque allí estamos viendo una niña que estaba perdiendo calidad de vida en la estrategia que no es. Sí. Entonces estaba dejando de compartir con los amigos, que es importante. O sea, cada cosa que hacemos en la vida tiene un valor, tiene un espacio. Entonces no es que, y hay personas que creen que solamente la vida es alimentarse, dormir y trabajar. Necesitan de alguna forma también distraerse, romper con los círculos, que es lo que hacemos acá en Sinestrés cada día, y es que es necesario ese oxigenamiento en el cerebro que nos los da justamente el estar claros cómo yo ahorro tiempo. Exactamente, ese realmente es el objetivo, que él descubra cuál es su manera, ¿verdad? Y entonces allí sí se establece un plan, porque dice, está la asignatura, voy a estudiarla de tal manera, para acá me sirve esto, aquí voy a buscar tal cosa, o sea, él se va, porque entonces le damos como un cronograma
que le ayude a organizarse y tener pues todo a tiempo, porque también la organización, la disciplina es sumamente importante. La disciplina desde el mismo estudiante, no la disciplina impuesta por el docente o por el representante, sino desde él mismo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el estudiante? Bueno, establece cuál es su estado actual, cómo estoy saliendo, qué es lo que hago y cuál es el estado a donde él quiere estar, el deseado. Entonces, pasar a ese estado actual al deseado, ahí es donde PH Servicio Académico le hace el acompañamiento. Me causa curiosidad, Hiroshima, ¿y cómo terminó eso? ¿Qué estrategia era la que más le servía a la chica de odontología? Ella, mapas. Y imagínate. resultó que ella terminó haciendo unos mapas espectaculares, porque ella decía también que los profesores hablaban muchísimo y era mucho el contenido de lo que hacían, pues que de las materias habían 2 específicamente, pero ella, claro, en un mapa lo hacía en hojas grandotas, porque ella dice que era mucho y efectivamente lo era, pero a la hora de las evaluaciones ella visualizaba el mapa, que tenía el mapa al frente y que no se le perdía nada, pero porque antes ya lo que hacía era escribir de manera corrida todo, y repetía las guías, que eran unas guías sumamente extensas. Porque había una estrategia, o sea, eso lo decían mucho los papás, y que tú vuelves a copiar el contenido y te queda, claro, si eres kinestésico. Ese es el detalle. Ahí es donde radica la importancia de saber en qué canal de comunicación, porque obviamente pues lo que me cuenta es que la chica era eminentemente visual. Visual. Y cuando tú dices esto de que escribir, resulta que en algún momento del estudio se fastidiaba y dibujaba un arbolito, una nube. Claro. Cuando estaba en el examen, veía era la nube y el arbolito. O sea, ahí fíjate que ahí también vemos realmente cuando estamos empleando una estrategia equivocada. Y ahí detectaste que era visual, definitivamente. Claro. Ahí justamente es la importancia de acudir a PH Servicio Académico, porque allí más o menos, entonces, si yo no estoy claro, sobre todo si no lo conozco, si nadie me ha hablado de esto, si nadie me ha hablado de los canales de comunicación, es muy difícil que yo sepa a qué canal le respondo mejor. Claro, como padres es diferente, por eso aquí hacemos el énfasis, ¿verdad? Cuál es conocer las diferencias estrategias cognitivas y metacognitivas a los docentes también, con estos talleres que vamos a ofrecer para los colegios, para los docentes, es que los docentes lo conocen, ¿ok? Los docentes están al tanto de esta información, pero es la importancia que lo utilicemos en el salón de clase. Porque a veces, la misma dinámica de vida, la misma dinámica que tenemos. Incluso refrescarles, porque lo vemos con nuestros egresados que llevan mucha información y cuando llegan a lo mejor al campo laboral, la misma dinámica diaria los va alejando de ese ideal, de esas cosas. Y dicen, no, bueno, pero es que estamos tan apurados o las cosas administrativas nos llevan, es más fácil poner a los chicos en fila y dar lo mismo. Claro. A sabiendas que no es la mejor estrategia. Que no es correcto. Entonces la idea es, como bien tú dices, refrescar, porque ya ellos manejan esa información, pero la importancia que tiene que en el aula de clase nosotros utilicemos todos los sentidos, porque a veces las cosas se las planteamos a los estudiantes como tan lejanas. Vamos a hablar el fémur, pero ya va. Bueno, agarra una cinta y en tu casa a tu hermano, a tu papá vas a medir tal hueso, y para ellos eso es interesante. Entonces, eso es todo lo que debemos aprovechar nosotros. Y todas las herramientas. En este momento también contamos con videos, con películas. YouTube, por ejemplo, es una herramienta maravillosa con la cantidad de micros que nos pueden ayudar en una clase, y a estos niños visuales y auditivos, porque estamos hablando de medios audiovisuales, pues los enfoca. ¿Qué niño no le encanta ver algo en YouTube? Claro, y entonces, ¿qué pasa? Esa es una manera de nosotros traerlo, porque también una de las cosas que hacemos es quejarnos, que ves pura televisión, que estás todo el tiempo con los videojuegos, que no sales de la computadora. Pero bueno, vamos a hacer uso de eso para lo que necesitamos, que es para que tu aprendizaje realmente sea significativo, y por supuesto que vamos a ver que para él va a ser así, le va a agarrar gusto. Y si nosotros los mandamos la próxima clase tú vas a ver que buscas y nos vas a echar el cuento, para él va a ser interesante. Y además y lo vemos, hagan la prueba a lo mejor cuando el profesor llega con una estrategia innovadora, algo que no ha hecho nunca, algún juego, alguna cosa, el niño va a hablar de eso toda la tarde.
porque Claro. eso quiere decir que le impacta esa nueva forma. De hecho, esta mañana le pregunto a mi hijo, ¿qué hiciste ayer? Lo que hago todos los días. Y yo, ¿y qué es lo que haces todos los días? Copio el tema. Y sin embargo, yo tengo que decir, aquí voy a poner la mano por el profesor de mi hijo en este año escolar, que él utiliza muchas estrategias innovadoras, una macroestrategia que aprende, bueno, como yo digo, es egresado del pedagógico, sería el colmo, y si no lo regaño, pero una macroestrategia que le enseñamos en muchas materias, algunas optativas, otras obligatorias, es el superaprendizaje. Y el superaprendizaje tiene justamente muchas herramientas de programación neurolingüística, de neurociencia, de inteligencias múltiples, donde allí con ese juego de información que sí poseen nuestros egresados, pueden hacer definitivamente que el ir a clases sea algo que los muchachos deseen, que quieran hacer. Que deseen ir a clase. Es que es un mundo tan fascinante el ver realmente cómo aprendemos, porque tiene que ver hasta con la alimentación. ¿Qué tipo de alimentos consume, por ejemplo, el niño antes de clase? ¿Qué tipo de alimentos consume en el receso para potenciar ese aprendizaje? Eso es sumamente importante. Y en función de eso, algo que comentabas con respecto a las escuelas, PH este año 2018, entonces tiene la intención de llegar a los colegios. ¿Qué estrategias va a utilizar? Con talleres para los docentes. Vamos a iniciar con talleres para los docentes, donde vamos a abordar diferentes estrategias, o sea, sumamente corto, ¿verdad? Por el tiempo de los docentes. Entonces se le van a dar, por ejemplo, por decirte alguno, hoy se van a trabajar con mapas conceptuales, la manera correcta, porque también vemos y nos encontramos, tú también lo habrás visto en el pedagógico, carteleras por todos lados que dicen que son mapas conceptuales o mapas mentales y realmente no conocen la diferencia, cómo se elaboran. Entonces, bueno, a los docentes, para que estos a su vez puedan trabajarlos con sus estudiantes y les saquen el máximo provecho. E incluso es una muy buena herramienta para evaluar, es más sencillo porque es muy visual. Así que rápidamente podemos ubicar los puntos que queremos evaluar de lo que el estudiante va haciendo y para nosotros mismos nos ahorra tiempo. Claro, y en este caso el docente tiene que ser también abierto, porque tenemos docentes, tú contaste una anécdota de tu hijo, yo también tengo una anécdota de mi hija cuando estaba en bachillerato, para una castellano hizo una cartelera, a mi modo de ver, increíble, porque abordó todo el autor, la biografía, las obras, todo lo que necesitaba, y la profesora dijo que esa no era una cartelera. Ah, caramba. Entonces también ahí te confrontas tú, cuando yo la vi. ¿Pero qué esperaba ella como cartelera? Texto de principio a fin, y sabemos que nadie se va a parar a leer una cartelera con un texto de principio a fin. Pero entonces, ¿qué pasó? Lo que yo había conversado con ella y las sugerencias, ella viene y dice, lo que tú me dijiste no me funcionó. Wow, entonces, porque es frustrada un docente cerrado a este tipo de estrategias que sabemos realmente que funciona y que para los muchachos realmente asimile y fije la información. Por cosas como esa es que tu hija está estudiando psicología ahorita. Algo así. Aquí está y se ríe. Pero es que ciertamente, y no nos damos cuenta como docentes y como padres, cómo llegamos nosotros mismos a cortar creatividad, a cortar ideas, a frustrar, a decirle al niño definitivamente este no es el camino para que voy a estudiar. Si hago una cosa y no hay un reconocimiento. Sí, y porque entonces se convierte en complacer al profesor y realmente no, yo no voy a aprender a mí, es él el que quiere que yo aprenda y que ¿por qué hiciste esto? Eso fue lo que me pidió el profesor. O sea, no está de acuerdo con la estrategia, no le importa si la asimila o no. Es algo así como termina la hora de clase, termina la semana de clase, termina el lapso o momento, como se le llama ahora, termina el año escolar y le dice el cerebro, desea guardar los cambios hechos y dice no. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces eso es lo que debemos evitar. Y con ese pensamiento casi cabillero, ya regresamos. Vaya por un cafecito o un té, que en pocos minutos regresa Sin Estrés. Son las 3:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En Vene Group somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Vene Group, aliados en compras y envíos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Hacemos un alto en la rutina, a respirar y disfrutar. Estás en Sin Estrés. Así es, estamos en la parte final ya del programa. Por acá Verónica León, por el Dilo, nos dice: existen una cantidad de herramientas que si las aplicáramos al proceso educativo más grande, sería el logro a alcanzar la astrología, por ejemplo. Bueno, hay otras cosas por allí. El emprendimiento es algo que en otros países ya se está dando como cátedra, porque ciertamente darle al muchacho esas herramientas para en este siglo XXI, a lo mejor no son las mismas que para nosotros nos sirvieron en el siglo pasado, porque también tenemos que irnos actualizando con los tiempos. En función de eso, Hiroshima, ¿cómo contactar a PH Servicio Académico? ¿Cómo entonces llegar allí? ¿Qué es lo que se necesita para ir? Bien, estamos ubicados en la Avenida Páez en el Paraíso, en el edificio El Triángulo. Este edificio está diagonal al Centro Comercial Multiplaza Paraíso, en la mezanina, en la oficina M2. Los teléfonos por donde nos pueden contactar es 0412-323-8203, 0426-544-9092 y también el 0412-231-0994. Pueden también contactarnos a través del Twitter, que es @PH piso S académico, y en Twitter también. Este es el Twitter. Ajá. Y por el Instagram. Eso es lo que iba a decir. Tenía Instagram en mi cabeza y salió Twitter. ¿Ves? Esas cosas que pueden ocurrir. Por el Instagram. Se me fue el Instagram. Bueno, de todas maneras tenemos la ventaja que en el Instagram de Sin Estrés colgamos la foto y ponemos el link de PH Servicio Académico para que ustedes inmediatamente lo sigan por allí. Bueno, y justamente estamos hablando de estos talleres para los colegios. Es posible entonces también por esos contactos telefónicos que los colegios interesados o los papás y representantes que están escuchándonos, que a lo mejor dicen, esto me gustaría para el colegio donde está mi hijo estudiando ahorita, pues también contactarlos vía telefónica para ellos ofrecer los servicios allí, ¿no? Exacto, ¿no? De acuerdo a la disponibilidad de tiempo que ellos tengan, ¿verdad? Con los docentes, entonces les mostramos cuáles son los talleres que tenemos. Es que es increíble, incluso fíjense las ventajas y los beneficios. Si el muchacho conoce cómo es su mejor forma de que le llegue el aprendizaje, nos olvidamos hasta de las famosas tareas dirigidas. Claro, porque, ojo, no es que sean malas las tareas dirigidas, pero el objetivo de la tarea dirigida es ayudarlo, y lo ayuda al muchacho a que haga la tarea. Y entonces vemos que realmente el aprendizaje no es significativo porque también aquí está complaciendo al profesor o profesora de tarea dirigida. Sí, seguimos. Y es que sigue con el fastidio y entonces detesta las clases en la mañana y las tareas dirigidas en la tarde. Claro, la idea es que lo ame. Y la idea no es que le ayuden a hacer la tarea, sino que lo enseñen para que él las haga solo. Así es. Hiroshima, como siempre, es un placer tenerte acá. Igualmente, mis oyentes te piden, ¿oíste? Ellos dicen que, ¿cuándo tienes otra entrevista con la doctora Hiroshima? Bueno, aquí estamos. Qué bien. Pues aquí estamos. Y siempre, por supuesto, siempre tienes un espacio acá en Sin Estrés. Muchas gracias por el apoyo. Bien, amigos, se nos ha agotado el tiempo por hoy. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción de este espacio Juliet Córdoba, en los controles César González y quien les habló como cada tarde de lunes a viernes y de 3 a 4, Verónica Oliveros. Nos escuchamos nuevamente mañana. RCR presentó Sin Estrés con Verónica Oliveros,
Solo por RCR 750 AM. RCR presentó Cines 3, una producción nacional independiente de Verónica Oliveros, certificado número 28670, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos la aclamación nacional. La palabra aclamación forma desde hace tiempo parte habitual de la jerga política venezolana. Es frecuente interpretar jugadas de los protagonistas